Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la serie ayer, May. Me senté y pensé en un plan para que hoy no se casara. Pero ¿qué razón debería darle? La fecha de la boda se acercaba. Era yo quien tenía que ir lo más lejos posible. De lo contrario me sentiría mal. ¿Quieres que le diga que no se case? ¿Por qué no me pides matrimonio? Él se rió en un tono sarcástico. ¿Ahora quieres que ella arruine su matrimonio? Tú eres la única persona más confiable. Visité a Togo en el hospital donde estaba trabajando. No puedo dejar que ella se case con él, no con el chico que acababa de coquetear conmigo. Es lo que ella eligió. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no impides el matrimonio entonces tú? Pensará la gente de mí. ¿Estás pensando en ello y me pides que lo haga yo? Hello, no te preocupes demasiado por ella. Ella ha hecho lo que ella quiere. ¿No quieres que me preocupe por ella? Entonces, ¿por qué me pediste que vaya a la boda? Querías que vea que ella era feliz. Ahora he visto que no es feliz. Te dije que lo vieras. No quisieras algo. Tu trabajo es estar presente, juntar dinero para la bendición, hacer que se casen y listo. No puedo hacer eso. Tú misma te casas con ella. Voy a hablar con ella, pero si no funciona tendrás que interferir. No soportaría verla fracasar en su matrimonio. Está bien, ocúpate tú del asunto. ¿Crees que estoy tratando de recuperarla? ¿No es eso lo que quieres hacer? No podría hacer eso. Primero, ella me detesta. Segundo, no puedo pedirle que se quede con alguien como yo. Además, estamos llevando un proceso. Por los derechos del dibujo, definitivamente no quiere volver conmigo. La llamé, pero ella no contestaba mis llamadas. Hice 3 llamadas, pero ella me estaba ignorando. Cuando me rendí y dejé de llamarla, ella me volvió a llamar y accedió a reunirse conmigo. Apareció 2 horas después. Me desperté hace 1 hora. Anoche trabajé. Miré el reloj y traté de sonreír. Si no fuera por ella, no estaría sonriendo. Está bien, me alegro que estés aquí. Ya no usas tu reloj, me dijo ella. Estabas tan orgullosa de tu reloj. ¿Tu padre se encuentra bien? Recuerdas muchos detalles sobre mí. Sonreí y me impresionó que nunca olvidara nada de lo que le decía. Sus dulces ojos me miraron y sonrieron. Sus pies descalzos tocaron mi pie. Ella estaba tratando de coquetear conmigo. Recuerdo muchas cosas de ti. Cada rincón. Hablemos de otra cosa. Y fui directo al grano. Quiero hablar de tu matrimonio. ¿Qué sucede con eso? Ella todavía seguía moviendo su pie alrededor del mío, pero no podía distraerme con eso. No creo que Ten sea el tipo adecuado para ti. No te cases con él. Me sorprende lo que dices. No soportas que alguien esté cerca de mí. Concéntrate en lo que te digo. Cerré los ojos y traté de ser paciente. Ten me quitará cada una de mis prendas, una por una, y me besará. ¿Crees que sea tan bueno como tú? Lo que dijo no me gustó. Siempre pensé que los hombres daban miedo, después de mi mala experiencia. Pero cuando te tuve, fuiste lo mejor de mi vida, porque me hiciste muy feliz. Ahora me pregunto si sería lo mismo si estoy con un hombre. Mi corazón latía más rápido por el dolor. Hoy era muy buena, causándome dolor. Esa debe ser su habilidad, aparte de servir. Los hombres también tienen dedos y una boca. También pueden darme lo que yo quiero. Así que necesito ser más abierta al respecto. Lo que decía me estaba lastimando. Por favor, no te cases. Hazlo por mí. Ten no es el tipo adecuado para ti. Todavía tienes más tiempo para buscar a alguien que realmente se adapte a ti. Puedo casarme con Ten o con cualquier otro chico. No importa. ¿Qué significa eso? Me refería a lo que acabo de decir. Puedo casarme con quien quiera, menos contigo. ¿Por qué dices eso? Casarse no es una poca cosa. Ahora eres famosa, tienes una buena vida. Deberías casarte con un buen hombre. Tengo suerte de tener a Ten. Deja de lastimarte a ti misma. ¿Qué estás diciendo? Te estoy hablando en serio. Dime por qué te vas a casar. ¿Estás tratando de vengarte de mí? ¿Funciona mi venganza? Ni un poco. Nuestra relación terminó hace mucho tiempo. Solo te deseo lo mejor. Te lo digo francamente. Y te aprecio porque eres una amiga. Ella solo me sonrió y parecía menospreciar mi amistad. Amiga, aprecio cada palabra que dices. Ella se estaba burlando de mí. Pero tú no crees nada de lo que digo. Cerré el puño con fuerza y me entristeció haberla visto en ese momento. Sabía que era la única persona en el mundo a la que ella nunca escucharía. Sí, no creo nada de lo que dices.
Incluso si me dices que entre allí y no habría ningún peligro, no lo haría. ¿Acaso estás preocupada por mí? ¿Te preocupa que pueda sufrir? Si estás preocupada por mí, entonces haré que tú sientas mucho dolor, más dolor de lo cual yo sentí algún día. Así que yo me casaré con quien quiera. Eso no es asunto tuyo. Así que lárgate. Estuve en Tailandia casi una semana. Me alegré de ver a mi exnovia, quien no había visto hace mucho tiempo, pero ahora ella me odiaba con todo su corazón. La queja de mi madre no me dejaron vivir. Tailandia no es segura para ti, incluso si has cambiado de nombre. Todavía no es seguro, regresa. Miré el pasaporte en mi mano y me reí. En ese momento salí de Tailandia en secreto y necesitaba un nuevo nombre para volver. Y obtuve una nueva identidad. Estoy pensando en volver a Macao, terminé diciéndole a To, quien llegó al hotel luego de un rato. ¿Vas a esperar a la boda? No soportaría ver cómo ella se casa con ese hombre. Bueno, al menos sé que ella está bien. Nuestra compañía hará una excursión para escritores, pero solo hay una escritora, que es Aoi. Así que creo que deberías participar también. ¿Qué estás diciendo? Deberías ir. Eso es aburrido. Piensa en ello como una cita con Aoi. ¿Alguna vez la llevaste de viaje, excepto cuando se escaparon? Ella me llamará entrometida. No tengo nada que hacer en ese paseo. Pero la compañía también es tuya. Pero ella no lo sabe. Pues parece que hoy lo sabrá. ¿Qué quieres decir? Eso no es lo que acordamos. No vine aquí a decir a todo el mundo que soy socia de la editorial. Tú no vas a decir eso. Yo lo diré. No hagas eso. ¿Puedes detenerme? Preguntó Tog, mientras me arrastraba a sentarme en una mesa donde estaban todos los escritores. Aoi se sentó junto a T y me miró sorprendida. Cada vez que nuestros ojos se encontraban veía tristeza, depresión y un sentimiento de venganza en sus ojos. ¿Por qué está aquí Tog? Preguntó ella. Pensé que estaría feliz de verla aquí. Has estado esperando una cita con ella en el pasado, ¿cierto? ¿Cita? Ten escuchó esa palabra y se sorprendió. Ella es nuestra gran compañera en la empresa. Aoi se puso rígida cuando escuchó eso. Sus ojos suaves miraron a Tog, como si hubiera visto algo de traición. Tengo que salir de la empresa entonces. ¿Por qué no puedo trabajar así? Ella se levantó enojada. Todos los escritores que hablaban ahora estaban en silencio. La atmósfera se había vuelto muy pesada. No tienes que irte, me iré yo. Aoi, detente. Dije que no puedo trabajar con ella. Siéntate, terminé diciéndole. No, porque te haría caso. Haz lo que te estoy diciendo. Mi fuerte tono hizo que Aoi se detuviera y se pusiera tensa. Las dos nos miramos, hasta que finalmente ella cedió y se sentó. Todas las miradas estaban puestas en mí, porque estaban sorprendidos de que yo acabara de aparecer, y de una manera muy autoritaria. Ten sonrió, como si estuviera impresionado. No se preocupen, ellas dos son amigas. Iré a dar un paseo. Me disculpo. Salí de la mesa porque no quería ser el centro de atención. Estaba segura de que me convertiría en el tema de los chismes esa noche. Debería haber guardado mi instinto. No debería haber ido allí. Debería haber regresado a Macao. Acabo de hacerle la voz hoy frente a muchas personas. Ella me debe odiar. Mientras estaba sola pensando, escuché una voz. Oye, ¿puedo hablar contigo? No me gustó que Ten me siguiera hasta allí. ¿Por qué estás aquí? Deberías estar con Aoi. Ella no quiere hablar con nadie en este momento. Por favor, no coquetees conmigo. No estoy interesada en ti. Lo siento. Eres una mujer muy fuerte. Seguro rechazas a miles de hombres. Por supuesto, especialmente si es el futuro esposo de una amiga. ¿Le dijiste a Aoi que me agradas? ¿Ella te lo dijo? Entendí que le avisaste a tu amiga sobre mí. ¿Estás tratando de arruinar mi matrimonio? Por supuesto. No creo que sea exacto para casarte con ella. Para ser honestos, me siento bien, porque estás tratando de evitar el matrimonio, porque tampoco estoy seguro de querer casarme. Si eso piensas, entonces, ¿por qué quieres casarte? ¿Acaso crees que es una broma? Solo que me da pena. Al menos si no puedo ser un buen esposo, puedo ser un buen amigo. Pueden ser amigos sin casarse. ¿Por qué no te quedas entonces con ella, si realmente no quieres que se case? Me quedé atónita. Era una pregunta directa y simple que no podía responder. No puedo quedarme. Entonces no me detengas. Déjame casarme con ella y ser su amigo. ¿De qué están hablando ustedes dos?
Aoi habló desde lejos, mientras nos miraba. Había una ligera ira en su tono. Nada, la vi sola, así que quise hacerle compañía. No debería hacer eso. ¿Qué pensarían los demás al respecto?, le dijo Aoi. ¿Estás celosa? Ten se rió y la siguió de regreso, mientras se despedía. Ella se acaba de dar cuenta que su novio está coqueteando conmigo. De repente me sentí insegura. Aoi no parecía muy estable. Pensé que podrían pelear después de que ella nos vio hablando. Corrí tras ellos, como una buena amiga, pero me congelé allí cuando vi esa escena. Los brazos de Aoi estaban alrededor del cuello de Ten. Ella bajó el rostro para darle un beso, pero no un beso sencillo. Era un beso lleno de fuego. Me congelé y sentí un dolor agudo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. Cuídense, bye bye.